Pues ya vamos a iniciar nuestra clase de la unidad 3 de Pastoral Generacional y en esta clase vamos a tener el gusto de estar trabajando sobre la pastoral para los adultos. Entonces es un tema bastante interesante que nos va a llevar al manual de los alumnos y vamos a entrar ahí en la página. Déjenme ajustar mi cámara. Ahí estamos, vamos a la página número 13 hasta el final de nuestra página. Dice ahí en lo que tenemos en la primera letra, que es la letra A, el ministerio con los adultos. Luego viene una persona adulta. Entonces, hoy vamos a hablar de los adultos o de los adultos, que son personas que están pues en este estadio de años y primero vemos una definición ahí, dice una persona adulta es la persona que ha llegado a su mayor crecimiento o desarrollo, es decir, ha llegado a su mayor grado de perfección. Es el diccionario Sopena, 1997, página 85, perdón, lo que tenemos ahí en la página 13 de nuestro manual. Así que vamos a ir hablando sobre este tema y sobre la letra A que tenemos ahí. Y bueno, estamos aquí en este tema. Eh, ahí está. Entonces vamos si me ayudan, por favor, con la lectura. Ya damos también la bienvenida a Connie. Si me ayudas, Pastor Samuel, con esta lectura de ese primer parrafito ahí antes de terminar la página 13 y con eso vamos a arrancar la clase. El ministerio con los adultos, una persona adulta es la persona que ha llegado a su mayor crecimiento, desarrollo, es decir, ha llegado a su mayor grado de perfección. Ay, caramba. En el contexto jurídico, la adultez determina lo que se conoce como la mayoría de edad, que ha de tener un sujeto para poder disponer de sí y para decidir sobre sus intereses. Seguimos con la página 14, por favor. Sí, desde la psicología se define como sinónimo de madurez de la personalidad como estado ideal y desde el ángulo social. Se considera a la que está integrada y ocupada en un puesto en la sociedad, lo que conlleva determinadas responsabilidades y derechos. Gracias, Pastor Samuel. Entonces ahí vemos en nuestro manual, que es lo que estaba leyendo Samuel, que es justamente esa parte de la página eh, número 14, que es ese parrafito que es de Gutiérrez 2009. Por ahí luego revisamos las bibliografías, pero es interesante, ¿no? Que desde el punto de vista psicológico es esto que acaba de leer Samuel. Y me gustó la expresión que hiciste, pastor, cuando dices carambas, ¿no? Cuando dice que llegó a su grado de perfección, de madurez. Y, y sobre todo me gustó, ¿sabes por qué? Porque voy a dejar de compartir para verles las caras. Porque en este nuevo milenio, los adultos parece que no crecen, ¿no? Los chavorrucos son gente que ya es grande y sigue teniendo pues como esa intención de estar ahí en esas diferentes etapas, ¿no? Ahora tenemos muy interesante los procesos aún dentro de los influencers cristianos, ¿no? Que vemos y vemos cómo les ha tocado ver cómo están ahí. Les mandé
si no me equivoco, el link de Lucas, eh, de este escritor argentino que escribe para los jóvenes y sus imágenes son pues muy inquietantes en cuanto a cómo los jóvenes de la actualidad tienen pues estos estilos, estas formas que parecen tan de chavos y ya están bastante grandes, ¿no? Ya se ven bastante grandes. Eh, pero de alguna manera están ahí en esa actitud. Pero vamos a ver los adultos, qué es lo que sigue diciendo. Vamos a ir a las características ahí en nuestro manual. Dice la letra B que tiene que ver ahora con las características y vamos a ir señalando algunas de estas características. Ahí estamos, listos. Ahí ya está nuestra pantalla y vamos a seguir ahí con las características. Vamos a ir leyendo poco a poco y revisando esto de las características. Notarán ahora que no vamos a entrar tanto a versículos bíblicos, aunque más adelante vamos a estar hablando sobre este tema, con la madurez que tiene que ver también con nuestra madurez espiritual. Algunas características importantes de la persona adulta. Primer viñetita dice permanecen físicamente saludables y se ajustan a las limitaciones. Se mantienen con un ingreso adecuado para el sostenimiento. Se ajustan a un nuevo trabajo, establecen condiciones adecuadas de vivienda y vida, mantienen la identidad y el estatus social, encuentran compañía y amistad, aprenden a usar el tiempo libre de manera placentera, establecen nuevos roles en la familia y logran la integridad mediante la aceptación de su propia vida. Por eso hablamos de la estabilidad, es una etapa de la estabilidad. Entonces, ese es el desarrollo. Si lo viéramos en una gráfica, entonces lo veríamos de la siguiente manera. Los bebés van apenas subiendo, van creciendo de estatura y llega un momento en que llega a la adultez, es cuando ya llega uno a su estatura máxima y después ya viene una declinación en la vida. Por eso le llamamos esta palabra adulto. Entonces, esta es la palabra. Y en nuestras comunidades de fe, ¿cuántos adultos tenemos? Bueno, vamos a tener un reflejo de lo que es nuestra sociedad. Las sociedades tienden a hacerse viejas. Las sociedades tienden a hacerse viejas y eso es un fenómeno normal por la cuestión educativa. Si vamos al siguiente párrafo y vamos a empezar a analizar un poquito esto. Pastor Sergio, ¿puedes ayudarme? Voy a poner los cuadritos para verlos porque ahorita no los veo. Y Pamela por ahí, vía Connie también. Permítanme. Ahí estamos. Y aquí vamos. Pastor Sergio, ¿me ayudas con el parrafito en tu manual en la página 14, donde empieza, se puede decir, hasta donde termina la cita bibliográfica de Santos, por favor? Tienes tu micrófono apagado, pastor. Lo prendes por... ¿Sí me escuchan? No sé si me esté fallando el internet o qué. No, el pastor Sergio se le está prendiendo y apagando el micrófono. Creo que está eh, perdiendo la señal. De hecho, se nos fue. Si nos ayuda, Listo. ahí ¿Me estás. escuchan? Sí, ahí está, Sergio. Sí, sí estoy. ¿Ok? Listo. Sí. Dice, algunas características importantes de la persona adulta. Un Permanecen poquito, físicamente perdón, saludables Sergio, un y se poquito abajo ajustan. donde termina ese párrafo, Madre, dice, se puede decir también. se puede decir, se puede decir también Sí, por favor. que los adultos llegan en la etapa en donde ellos ya crecieron. ¿Sí está bien? ¿Viene ahí esta lectura? Sí, es correcta esa lectura, por favor. ¿Más? Ok, perdón. Se puede decir también que los adultos llegan en la etapa en donde ellos ya crecieron bastante en las dimensiones de percibir y conocer, es decir, de poder ver la realidad,
incluyéndose a sí mismos las dimensiones. Creo que lo volvemos a perder. Bueno, vamos a ir mientras arregla su internet, Sergio, vamos a ir revisando nosotros el párrafo. No, no te apures, Sergio, ahorita que regreses no hay ningún Pues, problema. sí, Y vamos a... Se perdió otra vez, mi estimado pastor Sergio, pero no, no te apures. Ahí con el pedazo que te oímos es suficiente para hablar, ¿no? Dice, por ahí quedó más o menos, la lectura de Sergio que estaba haciendo. En esta parte alcanzamos a escucharle hasta la parte donde dice, tales dimensiones incluyen la disposición a prestar atención y la capacidad para meditar y completar el pensamiento crítico. Esta es la parte que queremos subrayar. La capacidad de meditar y contemplar el pensamiento crítico. La imaginación la imaginación creador y el discernimiento espiritual. Es decir, es una capacidad donde ya se pueden tomar decisiones adecuadas de acuerdo a la valoración. Esto se ve muy claro, dejo un poquito el párrafo para ver las caras. Esto se ve muy claro cuando vemos la posibilidad que tenemos de trabajar con adultos donde ya no tenemos que dirigirles, simplemente es caminar juntos para trabajar en un objetivo. Ya los adultos no tenemos que tener este asunto. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Vean ustedes, esto es muy importante. Aquí es donde necesito de su ayuda. Em, Connie, tus hijos, cuéntame un poquito, no sé mucho de tu familia, pero tus hijos, ¿qué edad tienen, Connie? El mayor tiene 48 años. Le sigue el otro 46 años. El otro tiene 43 años y el más chico tiene 36. Bueno, le pregunté a Connie porque las mujeres saben la edad de los hijos, los varones a veces no sabemos la edad de los hijos, pero gracias. Entonces, vean, todos tus hijos son adultos, ¿verdad? El mayor ya es bastante adulto. Ahora, la pregunta que sigue es muy interesante. De acuerdo a lo que leímos en este párrafo, que parece un poco rebuscado, pero dice algo que es muy interesante. Tienen dimensiones donde ya ellos pueden ver y medir y contemplar en una manera, en un pensamiento crítico. ¿Qué es un pensamiento crítico? Un pensamiento crítico suena muy extraño, pero un pensamiento crítico es cuando dicen, ah, esto que está diciendo ella es correcto o es incorrecto. Eso es un pensamiento crítico. Cuando nosotros tenemos aquí a Connie diciéndonos la edad de sus hijas, nosotros tenemos la capacidad de tener un pensamiento crítico en este sentido. Dimensionamos las edades de los hijos de ella. Si yo le digo esto, si conozco a tu nietecita, ¿verdad? Más o menos, ¿qué edad tienes? Es chiquitita tu nietecita, ¿no? ¿Que tendrá 11, 12 La, años? ¿Mm? tiene 13 años la grande y la chiquita tiene 7. 7, una de 11 y otra de 7. Vamos a poner que la de 11, que es una niña chiquita, pero ya que está entrando a la pubertad, ¿verdad? Es la que conocemos que va ahí a la iglesia acompañándote y escucha las predicaciones. Si ella le decimos, bueno, sus tíos a lo mejor los dimensiona más, pero si yo le digo, mi hija tiene 50 años, no dimensiona esa edad. Para ella todos que sean más grandes que ella son viejos. ¿Sí me explico? No hay una Sí, dimensión clara. Eso es lo vemos en los niños. Es decir, no tienen una capacidad de análisis crítico. ¿Qué es un análisis crítico? No es criticar. Ahí bueno, puede sonar a criticar, pero no es criticar. Un análisis crítico es cuando nosotros podemos decir, esta persona ha vivido tantas etapas de su vida, debe tener hijos como entre tantos años, ¿verdad? Debió haberse casado más o menos a los tantos años y así nosotros conocemos las edades. Ujú. Ahora, en la actualidad esto va cambiando. Por ejemplo, cuando mis hijas
estaban estudiando, ellas, pues, para mí era muy normal pensar, bueno, ya es tiempo de que empiecen a tener novio y que se vayan a casar, yo creo que ya voy a ser abuelo, pero ellas dijeron, no, hasta que terminemos de estudiar y los, los que éramos viejitos en ese tiempo, que estábamos en una edad adulta, que conocíamos otro sistema de vida, decíamos, pues, ¿cómo es eso? Ahora imagínense mi mamá y mi papá, ahora imagínense mis abuelos. Cuando mis abuelas se casaron, pues seguramente, posiblemente eran muy niñas, ¿no? ¿Cuántos años tenían cuando se casaban antes las niñas? Apenas eran niñas y ya se casaban, ¿verdad? No, no, no era mucho tiempo el que vivían su juventud en soltería. Entonces, todo esto hace que el pensamiento crítico tenga una evolución también social. Es decir, las formas ahora son muy distintas. Los adultos son muy distintos. ¿Cómo tenemos nosotros? Ahorita vamos a entrar en materia en nuestras iglesias. Pero ¿qué tipo de congregantes tenemos? ¿Serán los mismos congregantes que tuvo la iglesia primera? Definitivamente no. Es otra cultura, es otra manera. Y simplemente las generaciones de lo que fueron nuestros padres a lo que es ahora son maneras distintas. ¿Cómo es la familia actualmente? Ahorita lo estábamos diciendo a la hora de la comida aquí con mi esposa y veíamos algo muy interesante. Las familias de nuestra iglesia y las familias en general sufren muchas separaciones, muchas rupturas. No vamos a decir ah, que es malo o bueno. En este momento no estamos con un elemento crítico de juicio, sino estamos simplemente con un elemento crítico. Así sucede. Vean, nuevamente tomamos el punto que un adulto ya tiene la capacidad de incrementar en su pensamiento pensamientos críticos, ¿verdad? Es decir, así es ahora. Ujú. No decimos, ¿es bueno o es malo? Bueno, podemos hacer un juicio moral, podemos hacer un juicio ético al respecto, pero simplemente así es. ¿Cómo es actualmente? ¿Esto pegará en la iglesia? ¿Recibimos personas con estas circunstancias? Todos los que llegan a nuestras iglesias son personas que están en su primer matrimonio y, y no se han vuelto a casar, no hay familias compuestas. ¿Es así en nuestra iglesia o es complicado? No vamos a hablar ahorita de nuestras iglesias, pero yo creo que nuestras familias son complicadas. Mi propia familia, por ejemplo, mi propia familia, bueno, quisiéramos decir, todos nuestros hermanos han vivido una vida normal y no, las familias ahora son familias compuestas. ¿Qué significa esto? ¿Qué entienden ustedes por familias compuestas? Por ahí, pastor. Adelante. Yo, por ejemplo, veo, recordando la familia de mi esposa, la familia fue formada por una mujer y fueron, creo que, 5 varones. Me refiero que tuvo 5 maridos. Entonces, pues yo pienso que es de uno de aquí y del otro y es una familia formada. Ujú. Excelente ejemplo, ¿verdad? Ahí está una familia y como esa familia hay muchas familias, ¿sí? Es extraño, lo decíamos ahorita en la hora de la comida con mi esposa, es extraño encontrar parejas que lleguen al final de sus días juntos, ¿verdad? Pocos tenemos el privilegio, bueno, todavía no llego al final de mis días, primeramente Dios, me quedan muchos, pero ya paso de cierto escalón, ¿verdad? Ya cuando uno llega al sexto piso ya empieza a pensar diferente. Y entonces dice uno, bueno, mira, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela, mis familiares, mis conocidos, es más bien lo anormal que lleguen así, ¿verdad? Que lleguen así. Entonces, esto es lo como las iglesias que tenemos. Fíjense ustedes aquí que estamos hablando de esto, pero vean lo que dice el siguiente párrafo. Otra de las características del adulto es que él, es decir, el adulto, piensa que nunca tiene tiempo suficiente para hacer todo lo que quiere hacer o lo que tiene que hacer. Y también toman decisiones que en diversos aspectos importantes
les afectan. Es decir, es el momento donde nosotros tomamos decisiones donde nos van a afectar toda la vida. Alguien ha de decir, ¿por qué están hablando de esto? Bueno, precisamente por lo que se decía del tipo de familias que tenemos. Ustedes pensarían, yo no conozco la familia de Connie, pero ustedes pensarían que su hijo mayor, recuerdo ahora que dijo 44 años, Connie, me asientas con la cabeza, si es así. El mayor, El mayor tiene 48. 48. Bueno, le estoy haciendo un favor por 4 años, pero no lo aclaramos para que no piense que es más joven, 48. Casi está 50, ¿no? Vamos a decirlo así, sin ofensa, pues, para tu hijo. No, Es la así realidad. lo decimos, ¿verdad? En el sistema coloquial donde hablamos. Igual que mi hija. Cualquiera pensaría, cualquiera pensaría, no de tu hijo, de cualquier otra persona, que es una persona ya estable, ¿verdad? Sin embargo, tu hijo está a punto de entrar una etapa muy difícil para el adulto que se llama la crisis de la media vida. ¿Qué es la crisis de la media vida? Es cuando te das cuenta que ya llegaste a la mitad del camino y que te faltaron cosas por hacer, que tenías muchas, muchas cosas por hacer. No sé si a ti te pasó un poco de esto, Connie, en este sentido. Ujú. Sí, sí. Sí, no sé. Bueno, el pastor Sergio es joven y el pastor Samuel son jóvenes, ¿verdad? No han vivido esta etapa de la vida, pero seguramente están en esta etapa donde dice, híjole, pues estoy aquí y estoy en esta situación de media vida, tanto hombres como mujeres, y esta situación de media vida es una etapa muy compleja donde se toman decisiones que van a afectar tu vida, lo que te resta de la vida, ¿verdad? Y además de esto, van a afectar a las personas que te rodean. ¿Cuáles son esas decisiones difíciles que se toman en esa etapa de la media vida? La mayoría es cuando los hijos se van, cuando los hijos son adultos, cuando los hijos ya tienen cierta edad, ¿qué empieza a pasar? Algo muy curioso, no sé en el caso de sus hijos, de ustedes, pero en el caso mío, yo me di cuenta algo en esa etapa de la media vida, que es esto que está mencionando aquí el autor, ¿verdad? De que afecta o en ese momento hay la adultez pasa en una etapa muy, muy, muy interesante después de los 40 años. Ahorita lo vamos a ver abajito en algo que me van a ayudar a leer. Pero lo que pasa es que los hijos normalmente, y los tiempos van cambiando, porque ahora las personas tienen hijos después de los 35 años. Antes se tenían entre los 20 y los 30 años. Pero normalmente, y por ejemplo yo que tuve mis hijas muy joven, nuestro matrimonio empezó antes de los 20 años para nosotros dos como pareja. Entonces, a los 40 años, pues ya teníamos hijas que estaban en la adolescencia. A los 50 años, que es la media vida, ya teníamos hijas que tenían autosuficiencia económica o que estaban a punto de terminar sus carreras. Y entonces empieza a pasar algo muy interesante. Ahora los hijos son los que deciden. Ahora, la mujer acompaña. Eso es bueno. La mujer acompaña las decisiones. Pero en el caso del hombre, ¿qué creen que pasa? Ahí que nos ayude el pastor Samuel a decirnos qué nos pasa cuando de repente las decisiones que tomábamos antes, solamente nosotros, y si nosotros decíamos que se cruzaba la calle, se cruzaba con toda la bola de hijos que teníamos, y ahora de repente los hijos van tomando sus propias decisiones. ¿Qué nos pasa al interior? ¿Qué creen que pasa? ¿Tú tuviste una experiencia similar a esto con tus hijos adultos, mi estimado pastor Samuel? ¿Qué sentías cuando tú ya no tomabas las decisiones, tú, José, sino ya lo tomaban las hijas tuyas, porque ya eran adultas? Ya. Yo recuerdo algo que pasó cuando llegamos de un viaje de la Ciudad de México, porque fuimos a visitar familiares por allá, en una situación de allá difícil por enfermedad de mi suegra. Regresamos y a mi esposa nos llamó una de nuestras hijas para decirnos que quería hablar con nosotros y nos dijo que se iba de la casa. No se iba a casar con nadie, nomás se iba de la casa. Y ella tomó la decisión y era un adulto, no podíamos decir esto.
A nuestra hija cuando fue a África, nos decían personas, oye, pero la vas a dejar ir hasta allá. Y dice, pues que tiene 30 años la niña, es un adulto, no puedo decirle, ¿no? No sé si tú tuviste una experiencia en ese sentido, Samuel. ¿Sí me Ok, a escuchan? ver, sí, sí, te escuchamos. Bueno, lo poco que alcancé a escuchar, porque de repente se va muy cortado. Si pude entender. Sí, en la etapa de las decisiones de uno, pues quisiera que las cosas se hicieran como uno lo cree, y precisamente hoy compartía esto, no hay escuela para padres y la escuela para padres lo mismo que vas aprendiendo, pues así lo hacía ancestralmente, pero los tiempos están cambiando, las decisiones de los jóvenes están cambiando y ver que alguien te dice, sabes que pues me voy a ir, quiero vivir aparte, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y pues uno quisiera que no, ¿verdad? Lo de siempre querer tener a los niños ahí cerca, pero pues ya viendo la realidad, pues ya están más viejos que uno mismo. Entonces cuando toman esas decisiones, pero ellos comienzan también a darse cuenta que no es lo mismo vivir en casa que vivir separado. Esa es una, cuando es decisión propia, cuando es decisión por desobediencia, que uno tiene que tomar el carácter de decir, ¿sabes qué? No puedes seguir así, o te compones o te vas de la casa. Y también es difícil, también ya pasé por esa etapa, pero pues gracias a Dios, son situaciones que uno tiene que ir tomando en esas decisiones, y algo que podemos ver que pues una comienza a sentirse esa adultez temprana, ¿no? Pero cuando se da cuenta de la acción, pues mejor me regreso, y las expresiones que he escuchado de mis hijos cuando ya no aguantan el trabajo, dicen, ay, cómo quisiera volver a ser niño. No, pero pues gracias a Dios, ahí vamos. Ok, sí, esa expresión es común, ¿no? Que dices, bueno, qué bueno era cuando era chiquito y todo se solucionaba. Vean ustedes aquí, vamos a ver en nuestro manual. Y ahorita me vas a ayudar, Connie, por favor, a leer ahí en el manual. La primera etapa que es adultez temprana, pero antes de que lo leas, y vamos a ir párrafo por párrafo, por favor, Connie. Antes de que lo leas, quiero que vean cómo la adultez, dice el manual, no lo voy a leer, pero dice el manual que la adultez es la etapa más larga de la vida. Empieza en los 20 años y va hasta la muerte. O sea, es una etapa muy larga. Pero vean ustedes aquí en el manual, voy a compartir esta partecita para que la vean. Dice que por este motivo se divide en tres grandes etapas. Las tres grandes etapas son las que tenemos aquí. Adultez temprana, ¿verdad? Que es ahorita la que Connie nos va a ayudar a leer. Luego tenemos la adultez media y luego la adultez tardía o vejez. Esas son las tres etapas que vamos a ver. Vamos a analizar cada una de las etapas. Entonces, Connie nos va a hacer el favor de leernos de donde dice que los aspectos físicos, deteniéndote en cada aspecto físico, por favor, Connie, para ir comentando cosas. Desde el punto uno, adultez temprana. Adelante, Connie. Número 1. Dice, edad de 20 a 40 años. Características. Características. En el desarrollo físico, los adultos tempranos están en la cima de su condición física y desde ahí va decayendo lentamente. Además, las elecciones que ellos toman en esta etapa de su vida definirán la salud que tendrán Ok, en el hasta ahí, Connie. desarrollo con... Hasta Ok, ahí. Hasta ahí. Vamos a ir deteniendo en cada párrafo. Esta ok. etapa, lo que nos dice aquí el manual, empieza a los 20 años y es la etapa de cimentación y base. Tanto la decisión que tomen en su sentido emocional como en el sentido de salud va a determinar su vida completa, ¿no? Ah, es tan sencillo como esto. Nosotros tenemos un grupo, increíblemente, por las redes sociales, desde compañeros de secundaria. Imagínense, un hombre de 65 años con sus compañeros de secundaria, es una bola de viejitos, pero muchos de ellos han quedado en el camino. Y esos jóvenes que han quedado en el camino, bueno, jóvenes en aquellos años, naturalmente, imagínense ustedes que estos jóvenes que quedaron en el camino fueron los que en aquel tiempo empezaron a tomar mucho.
y ya no están con nosotros, se nos adelantaron a nuestro grupo. Y lamentamos mucho que haya sido, pero ellos tomaron esa decisión de tener una adicción cuando tenían justamente la edad de estar en la prepa, en la secundaria, se les veían las tendencias. Pues así es el asunto. Seguimos adelante, por favor, Connie. Dice, en el desarrollo cognitivo, cognitivo, los conocimientos, los juicios de valores y las habilidades van tomando una mayor complejidad, es decir, se amplia la capacidad de razonamiento y conocimiento general. Es el tiempo en que las personas se deciden por una carrera y un trabajo definido, así su futuro. Ok, el cognoscitivo es cuando nosotros llegamos a tener conocimiento consciente de las cosas que queremos y a dónde vamos y cómo estamos y trabajamos y hacemos esta decisión. Esta decisión es una etapa importante y acompaña, se dan cuenta, de los 20 años, es cuando ellos ya toman su carrera, su profesión. Muchos de ellos a esta edad cambian de carrera, cambian de profesión o estudian una carrera, una profesión y luego, decía mi abuela, empiezan estudian para papas y terminan de camotes, ¿verdad? Entonces, no se termina donde deben de ser. ¿M? Entonces, ellos deciden su vida, su esfuerzo, su trabajo y llegan a esta etapa. Y por último, tenemos este parrafito que nos va a leer Connie, que es el desarrollo psicosocial. Adelante, Connie, por favor. Dice, en el desarrollo psicosocial, la personalidad se va asentando y empieza a tener rutina como un estilo y costumbre, pero los sucesos y las etapas de la vida van afectando la personalidad, como la elección de pareja, tener hijos, abandonar el hogar paterno, entre otros. Es cuando empiezan a decir en base a las relaciones íntimas con otras personas y en base de su manera de vida personal. Pa- Papalia y Wencos, 2009 es la etapa de la intimidad contra aislamiento. Esto implica seleccionar y aprender a vivir con otra persona, iniciar una familia, desarrollar habilidades parnales, paternales, perdón, iniciar, iniciarse en una actividad. Ok, Connie, muchas gracias. Vean ustedes ahí, nos detenemos un segundo en esta parte que dice intimidad versus aislamiento. Este es uno de los grandes paradojas, se llama, que la edad adulta en la etapa de los 20 y 40 años necesita. Por un lado, es un individuo que necesita compañía, que necesita intimidad con el otro, igual a él, pero diferente, que va en esta búsqueda, por eso busca la pareja, pero por otro lado, necesita un aislamiento. Es un individuo y esa necesidad lo lleva a querer estar solo, querer hacer cosas solos. Y entonces tenemos esta dicotomía, este encuentro con estas dos cosas que se intervienen en esta edad. Como ven ustedes, es una etapa pues bastante grande, 20 años, donde pasan todas estas cosas que ahí mencionamos. Y hay ciertas crisis. Ahí vamos a ir a las crisis ahora en esta etapa de los 20 a los 40 años. Crisis. En esta edad, las crisis se dan por las decisiones que los adultos jóvenes deben tomar. Primero, abandonar el hogar paterno, elección de carrera y trabajo, elección de pareja, matrimonio. No. Todas esas decisiones incluyen en el futuro, todas estas decisiones influencian, perdón, vuelvo a leer porque estaba aquí tratando de ver otra cosa y no leí bien. Todas esas cosas, todas esas decisiones influencian
en el futuro de los jóvenes, si es que traerán crisis o no, por ejemplo, por tener que trabajar y criar un hijo como madre soltera. Una joven puede descargarse en fumar sin medida y comer poco, y esto afectará su salud. Aquí hacemos una pausa. En este momento se adquieren ciertos hábitos que van a afectar toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí lo dijimos. Y ahora, una situación de estas de crisis, pues es normal. Vemos cuántas estas crisis surgen justamente en esta etapa de la vida. Aquí voy a hacer un alto pequeñito, muy pequeñito, porque a veces quisiéramos que nuestros jóvenes no pasaran por esta circunstancia en la iglesia, que el estar en la iglesia fuera lo suficientemente para que los jóvenes entre 20 y 40 años no tuvieran esa etapa. Pero ¿qué está pasando? Pues está pasando lo siguiente. Vean ustedes, aquí vamos a ver un poquito en este dibujito que tengo aquí, que voy a poner más grande. ¿Qué está haciendo este monito que tengo aquí? Quiero moverlo un poquito para acá. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué ustedes ven en este dibujito? ¿Cuál es su actitud de este adulto? ¿Qué nos dicen esas cejas? Connie, y esos ojos, así, esa mirada? Pues que está preocupado, que no sabe qué hacer en sus problemas que ha de tener, porque son diferentes los problemas. Ok, entonces, El tipo de eh, problema no sé cómo que sigue ahí tiene. tu internet, pastor Samuel, pero ¿tú crees que tus jóvenes entre 20 y 40 años en tu iglesia tienen esta mirada? ¿De repente los ves con esta mirada? Déjame ver si te veo, porque moví aquí. Yo pienso que se ven cabizbajos, pero también por cuestiones de la duda, ¿no? Tanto, voy a decir así, tanto religiosa como familiar y la sociedad, pues hay grandes conflictos. Entonces, ante esas situaciones, pues sí llegan muchas dudas sobre de ellos y comenzar en algunos a mostrar incapacidad y en otros comenzar a luchar por salir de esas situaciones. Así es, las situaciones están ahí presentes, pero hay una esperanza en el Evangelio. También tenemos que ver esa faceta y ese lado donde está así la situación, ¿no? Entonces, Pastor Sergio, ¿qué piensas tú? Hay con la gente que tú trabajas en tu pastoral que vive situaciones pues complejas porque están saliendo de adicciones. ¿Cuáles son todas esas preocupaciones que tienen, hermano? ¿Qué es tu trabajo como pastor de este tipo de gentes? ¿Cuáles son lo que ves, las angustias que ves? Sí, no, pues bastantes, ¿eh? Ahí tiene uno la oportunidad de ver en bastantes, en ellos, que están muy desorientados, que no saben qué hacer, este, y también como yo les manifiesto, bueno, ¿qué piensas hacer para salir de lo que estás viviendo? ¿Verdad? ¿Qué paso tienes que dar o qué actitud tomar? Pero sí, fíjate que sí hay bastantes jóvenes y jovencitas que tienen ese aspecto de duda, de incredulidad, de timidez, de temor, de llevar a cabo cosas que no quieren hacer o que hicieron, sí, y les fue mal y quieren reintentar de nuevo. Pero sí, yo veo bastantes que hay a donde yo voy, sí, de estas personas así y padecen mucho, desafortunadamente, porque están, ¿lo hago o no lo hago? O qué me va a pasar si lo hago, o qué no me va a pasar si no lo hago. Sí, entonces, pues darles la confianza principalmente en que sí se puede salir de eso que están viviendo o quieren vivir. Eso es todo, pues.
Gracias, gracias, pastor. Entonces ahí vemos que sí, en todos los casos tenemos eso. Entonces voy a mover este dibujito para acá para seguir leyendo sobre esto de las crisis. Vean ustedes, aquí vamos a ver un aspecto muy interesante en esto de las crisis que vamos a darnos cuenta porque el asunto es que ahí está. Dice, como también un joven que abandonó el estudio y vive sostenido por los padres, entrando en drogas y vicios, perderá la oportunidad de realizarse como persona, encontrar una pareja estable con la cual sea capaz de crear un matrimonio y también correrá el riesgo de una muerte temprana. Aquí es donde decimos, ¿cómo puede echarse a perder una vida tan joven en algo como esto? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Vamos, aquí hay unas, unos cohetes, pero no se espanten, no los mandé poner para decir lo siguiente de Eric Fromm. Vamos a ver qué nos habla Eric Fromm de, y ahora tenemos, aquí voy a poner esta parte importante con la cual vamos a reflexionar. Erickson dije Eric Fromm, ¿verdad? Estaba equivocado, es Erickson, dice lo siguiente. Según Erickson, este, es una persona que vamos a recurrir en este manual constantemente, luego les doy a dar las citas. Según Erickson, existen 8 crisis en la vida de una persona y la sexta es crisis de esta edad, intimidad en oposición al aislamiento, es decir, intimidad versus aislamiento, lo que ya vimos ahí arriba en el manual, lo que estábamos diciendo. Explico ahorita un poquito eh, de esto que vamos a leer. Bien, ese señor Erickson nos habla de que hay crisis y que estas crisis se superan siempre y cuando nosotros podamos pasar estas crisis. Son como escalones que tenemos que subir y tenemos que brincar esa etapa. Si no superamos esa etapa, quedamos como atorados en la vida. Él llama, Erickson, dice que tenemos cuestiones no resueltas en la vida. Y esto es una realidad en la mayoría de los casos. Lo vamos a retomar mucho cuando estemos hablando un poquito más de consejería pastoral. Y cuando hablemos de esto, vamos a darnos cuenta cómo esta situación queda en bastante circunstancia compleja, ¿no? En una circunstancia compleja. Vean ustedes, como dice María Cornacchione, menciona que Erickson considera que en esta crisis, considera que en esta crisis cuando la persona pasa por la adultez temprana y ya desarrolló un sentimiento de identidad en la etapa de la adolescencia, es decir, son crisis que vienen, les decía, desde atrás. Se encuentra lista para combinar su identidad con la de otros, como para comprometerse a tener una relación cercana e íntima con otro individuo. Voy a hacer una pausa aquí para explicar algo que es increíble, pero Erickson dice aquí, y está viendo esta circunstancia, dice, mira, cuando usted tiene una persona adulta con un problema es que no ha superado, no ha brincado el escalón, no ha cerrado un ciclo, no ha cerrado un círculo, en fin, hay muchas maneras de decirlo, pero lo que pasa es que no ha encontrado esto. Ahora les pregunto a ustedes, ¿esto que dice Erickson lo hemos visto en la vida real? Se dan cuenta que cuando alguien tiene problemas, dice, bueno, lo que pasa es que este muchacho no pasó por algo. Le faltó una parte en la vida, ¿no? Como que no pasó esta etapa. Y entonces nos damos cuenta en la iglesia que Erickson está aquí diciendo una gran realidad, ¿no? Las etapas
o los procesos no cerrados en nuestra vida nos deja con mucha, mucha, mucha problemática. Vamos a ir en esta clase a dejar aquí prácticamente en esta etapa de la adultez media para revisarla, pero la vamos a seguir revisando bajo este sistema, ¿no? Entonces, en cuanto a esta etapa que vamos a ir viendo, vamos a ir revisando cada uno de ellos. Cómo tiene que ver esta etapa. Este curso que les estoy dando, esta parte del curso, pues está lleno de citas que debemos ir revisando y analizando poco a poco porque son parte de lo que tiene que ver con la adultez de de nuestras congregaciones o comunidades de fe. Y tenemos que estar atentos porque estas crisis las vamos a ver frecuentemente entre las personas. Si no hubiera crisis en la iglesia, pues no creceríamos. Decimos que la crisis es una oportunidad, ¿verdad? Si una oportunidad no se presenta, pues las personas no crecen. Si todo fuera miel sobre hojuelas, no tuviéramos estas circunstancias aquí. Ahora, la pregunta antes de cerrar nuestra clase y como una reflexión final que queremos hacer. Y sin entrar mucho en detalle, esto es como para que quede claro en nuestra mente esto. Y voy a pedir no los veo ahorita porque estaba acá en otros cuadritos, pero voy a pedir su intervención final. Sé que andamos fallando ahí de internet. De repente me doy cuenta porque los veo congelados, pero voy a procurar empezando por Connie. Y fíjese bien cuál es la pregunta, Connie. Sin entrar mucho en detalle, y luego inmediatamente va a pasar el pastor Samuel y luego inmediatamente el pastor Sergio, a ver si el internet nos ayuda para, para participar, su conexión. Sin entrar mucho en detalles, fíjense, me voy a poner como ejemplo yo, Connie, para que te des cuenta. Yo considero que yo no viví. Fíjense bien lo que voy a decir. No voy a entrar mucho en detalles. Yo no viví una juventud completa porque me casé joven. Entonces me doy cuenta que a lo largo de mi vida entré en varias crisis, aquí no digo cuáles, porque no tuve esta etapa. ¿Ok? Entonces, también la respuesta a esto puede ser, no, yo siempre he ido bien en la vida, ¿verdad? Pero bueno, vamos a intentar esto para hacer este ejercicio. Adelante, Cole. Te escuchamos. Bueno, pues yo la verdad Ujú. no sé cómo explicarme, cómo expresarme de mi vida, pues hay cosas que no, me faltaron en mi juventud y todavía, pues, como decía, a los 50 todavía podía yo rescatar algo de lo que yo tenía en mente desde mi niñez, que tenía yo tres metas, pero nomás tengo una y me faltan dos, pero pues ya las otras dos, todavía a lo mejor a la segunda todavía la alcanzo, pero la otra ya no la alcanzo. Esa es una de las metas que tenía de niña, pero pues en el matrimonio, pues, ¿qué les diré? Como todos, tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Y con mis hijos, pues, ahí la llevamos. Unos bien, otros más o menos, y así vamos. Es lo único que, pues, puedo decirle porque no sé cómo expresarme más. Muy bien, Connie, nos has dado la idea. La idea es esto. En la vida tenemos crisis. O sea, no es que no tenemos crisis. Y las crisis no yo veo a Connie a las crisis no la detienen. Es una mujer de fe que mantiene una estabilidad, que mantiene una familia. Es decir, ¿se dan cuenta cómo las crisis nos ayudan a estar? Vamos, Pastor Samuel, a ver si te podemos escuchar. De repente te vemos congelado, pero a ver si te podemos escuchar. Y aquí están los cohetes. A ver si me escuchan. Yo creo que las crisis siempre van a estar, o sea, de juventud, de
ya de edad de todos modos hay crisis, ¿no? Pero también lo que tiene que, bueno, pues apoya mucho es la persona que está a tu lado o las personas que están a tu lado y la madurez que vayas adquiriendo, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho notar mucho es tu realidad. O sea, lo pasado ya no lo puedes arreglar, ¿no? O sea, es decir, los fracasos tienes que superarlos. Las victorias o los logros ya pasaron. Simplemente tienes que darte a la idea de que tienes que seguir hacia adelante porque hay logros que hay que alcanzar. Pastor, así esa es una visión positiva, o sea, las cosas que pasaron ya pasaron y ahora tienes un camino por delante, ¿no? A veces dicen esto, lo que tenemos es el presente, y el presente es ahora y las cosas que fallamos ya no las podemos arreglar, pero podemos aprender de ellas para no volver a cometer los errores, pero lo que tenemos es delante. Y entonces ahí está, pero ahí está presente, ¿no? Y eso, reconocer eso que está haciendo el pastor Samuel, es reconocer que hay crisis, ¿no? Que hay crisis que tenemos que superar. Adelante, pastor Sergio, por favor. Sí, gracias. Sí, pues yo no creo que se terminen las crisis, ¿no? Pero gracias a Dios, ahora con nosotros como cristianos, pues tenemos al mejor psicólogo y psiquiatra, que es Dios, Jesucristo. Pero hay veces que aún así uno las vive. Pero esta es una superación. O sea, no caer en ella, sino al contrario. Levántese, busque los medios, busque por dónde puede usted sobresalir y además de esa crisis puedes hacer una gran victoria en tu vida, en cualquier parte de tu vida, ¿sí? Laboral, familiar, en la misma iglesia, en el ministerio. Órale, para arriba levantes. Y yo compagino mucho lo humanamente con lo espiritual. Yo la siento, pero yo sé dónde puedo ir a que me levante. Y entonces, pero de que es una cosa como seres no perfectos que vamos a tener las crisis, pero la superación es lo principal en ellas, no estar estancadas. Y vuelvo a repetirte, Paz, pues tenemos a alguien poderoso que puede levantarnos rápidamente. Así es, hermano, así es. Y vamos a ir terminar con esta última frase de esta cita de Cornacione, que está ahí antes de la parte 2 y está hablando de la persona, ¿verdad? Está hablando como esta persona y mencionando a esta persona, dice el último parrafito, es cuando está preparada y dispuesta a hacer sacrificios personales del ego y el autoabandono al ir solucionando los apremios. Desarrollan un sentido ético característico de la adultez. Es decir, la persona que es el momento cuando ya está listo para hacer estas decisiones que le van a permitir llegar como adulto en esta etapa de los 20 a los 40 años, de tener una que llamaremos estabilidad emocional. ¿De acuerdo? Este es el propósito, la meta a lo cual debe llegar una persona entre los 20 y los 40 años. Así es como vamos a ir trabajando sobre esto. Ponemos aquí rayita porque tenemos que ir analizando así las diferentes etapas para la próxima clase, estarla ya revisando en lo particular cada uno de los aspectos.